Reflexión, Evangelio, sábado 7 de septiembre de 2019. Lucas 6 del 1 al 15. Comienza la palabra diciendo: un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas. Frotándolas con las manos, unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y bueno, comienzan nuevamente los fariseos a aparecer en escena. Resulta que el sábado es una institución, el Shabbat, la institución que los judíos empezaron a trabajar. Y realmente esta tradición, esta institución, viene a nacer después del exilio, es decir, en la construcción del segundo templo, y una vez que ellos pues retornan a Jerusalén, pues los que retornan. Entonces, esta institución del sábado se saca como conclusión de que el séptimo día, pues según lo que está escrito en el Génesis, el séptimo día el Señor descansó. Ellos pues lo aludieron como si fuera el sábado y tomaron ese día para el día del descanso. Supuestamente Dios descansó, también había que descansar. Esto generó que esta institución se convirtiera en una de las más importantes en tiempos de Jesús, tanto así que no se podía hacer nada. Por eso la gente normalmente el día anterior, a partir del viernes a las 6 de la tarde, pues obviamente estamos hablando como si fuera en estos tiempos. En esa época no hablábamos de viernes, no hablábamos de 6 horas, sino de cierto tipo de horas según las medidas del tiempo que en ese momento estaban. Esta institución del sábado va a ser la que va a entablar como el espacio para que sea el tiempo del descanso y de la relación con Dios, que es muy bueno en la medida en que nosotros también hoy, cuando celebramos en el domingo el Día del Señor, se supondría que también el domingo sería para adorar, bendecir al Señor, dedicar solamente a Él, pero también pues hoy es el día de la familia, el día del compartir. Hay muchas personas que ni para la familia ni para Dios, tal vez para ellas mismas. Pero esta institución, el Shabbat, se va a convertir también en una forma de esclavitud, porque no se podía hacer muchas cosas, prácticamente nada. No se podían hacer cierto tipo de ejercicios, movimientos, actividades. Y eso pues obviamente le va a generar problemas a Jesús y a sus discípulos, porque Jesús va a pasar un poco por encima de la ley, pero no simplemente por rebeldía, sino para enseñar que primero es una institución creada por el ser humano, no es una institución creada por Dios, porque realmente decir que Dios haya descansado el séptimo día es una cosa, y también recordemos que es una reflexión que hace el autor del Génesis frente a esta realidad, es decir, en el momento de la creación. Por eso pues sí, claro, hay también un día de descanso y proponen un día de intimidad con el Señor, que no debe ser solamente un día, es el día especial, pero todos los días de la vida son especiales, disponibles para entablar una relación con Dios, para crecer en esa relación que tenemos con Él. Jesús iba caminando por medio de un sembrado, esto no se podía hacer en sábado. Y los discípulos, aparte de eso, arrancaban, comían espiga, la frotaban con las manos para poder comerla porque tenían hambre. Y enseguida aparecieron los fariseos y le dijeron que porque hacían en sábado lo que no estaba permitido. Jesús y sus discípulos están contraviniendo la ley, pero Jesús va más adelante a explicarnos, y ya lo reflexionaremos, por qué lo hace. Y también es para nosotros hoy el mirar que, claro, es importante el día del descanso, el día del domingo, que para nosotros los cristianos es el día de la celebración de la resurrección del Señor. Pero tampoco en el punto extremo que llegaron los fariseos, y es que no se podía hacer mayor cosa, ni siquiera se podía hacer el bien. Porque si una persona estaba enferma o pasaba algo, no podía la persona trasladarse, moverse, porque la ley lo prohibía. Pues la ley farisea. Porque recordemos que la ley de Dios está centrada en el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Entonces, realmente a veces nosotros somos un poco fariseos en la medida en que nosotros somos muy legalistas, y a veces es que las cosas tienen que ser así porque así siempre se han hecho, o tienen que hacerse de esta manera porque así nos las enseñaron, y no se trata de eso. Jesús está precisamente cumpliendo un poco lo que había dicho en Mateo. Él no vino a abolir la ley, sino que vino a darle su pleno significado. Entonces nosotros tenemos que entender realmente para qué está hecha la ley. La ley está hecha para el hombre, para el servicio, y no para como la convirtieron los fariseos, en una esclavitud y en un yugo.
Dice que Jesús le respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo estaba permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y esto Jesús pone el ejemplo del rey David, pues primero porque es un personaje de envergadura, es el Mesías del momento, en el momento en el antiguo Israel, pero ahora estamos frente al nuevo Mesías. Y este nuevo Mesías viene a resignificar la ley. Y pone este ejemplo porque a veces los fariseos, ellos se las creen saber todos. Y resulta que Jesús también conoce la ley. Y más aún, conoce el corazón del ser humano, la historia de la humanidad. Entonces Jesús va a decirles pues, lo que les está respondiendo. David entró en la casa de Dios, es decir, en el templo, y tomó los panes que solamente estaban permitidos para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque, es decir, las cosas no son hechas, son sagradas, pero también la vida es sagrada, el ser humano es sagrado. La necesidad básica de satisfacer la necesidad del hambre, del alimento, del vestido, de aquellas obras de misericordia que el Señor nos propone, son también primordiales. A veces, como les digo, somos legalistas y entonces nos quedamos con solamente que podemos hacer esta cosa y no la otra. Y que hay cosas que, aunque propenden por la salvación y la misericordia con los demás, no las realizamos porque la ley lo prohíbe. Nos inventamos unas leyes que lo único que hacen es esclavizar. Y eso también pasó en esos momentos, y creo que ya se lo he dicho varias veces, de 10 mandamientos, ellos se hicieron 613 normas, preceptos, prescripciones en cuanto a los ritos, en cuanto al culto. Y eso lo único que hacía era poner carga pesada sobre los hombros. Y la ley no está para eso, ni la ley está para eso, ni Dios tampoco está para eso. Realmente lo sagrado es la persona, lo sagrado para Dios es la persona y lo sagrado para la persona es Dios. Ojalá nosotros verdaderamente dejemos que Dios pueda ocupar el lugar en nuestra vida, el que realmente tiene que ocupar. A veces no le dejamos que ocupe realmente el lugar de nuestro corazón que Dios merece. A veces lo colocamos en un espacio muy pequeño o no le damos la importancia. Finalmente les dice Jesús y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, Jesús, pero también a través de Jesús se está diciendo que el ser humano, el hombre, la persona, hombre y mujer, el sábado es para ellos. El sábado es para que se encuentren con Dios y para que Dios habite en ellos y para que ellos puedan también realizar las obras que los van a hacer crecer espiritualmente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces bajo estas prescripciones, bajo estas normas, lineamientos, se deja de vivir auténticamente una experiencia de Dios y se deja de llevar a otros a esa misma experiencia simplemente porque hay que cumplir con una norma, una ley que unos hombres han colocado allí para, pues, no sé, tal vez para su acomodo, no sabemos qué es la realidad que está allí detrás de todo esto. Pero qué importante es que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a entender qué es lo fundamental, qué es lo vital en una vida espiritual y también en una vida íntegra, en la vida integral de una persona en la que Dios debe ser lo primero, su familia, esos sueños, esos proyectos, esos anhelos y también el anhelo y el deseo de servir. Todo eso debe ser parte de la historia de un ser humano. No debemos dejarnos llevar por aquellos que quieren hacer prevalecer la norma por encima de la persona. Pidámosle al Señor Jesús que nos dé la fuerza, la gracia y la alegría para poder responder realmente a lo que es importante, a lo que es fundamental. Y en nuestra vida también, igualmente en nuestra cotidianidad, abrirle las puertas a Dios para que nosotros podamos llenar nuestra alma, llenar nuestro ser y vivir de verdad en medio de tantas dificultades, pegados a Dios, buscando hacer su voluntad. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista eudista de la provincia Minuto de Dios.